días a todos y a todas. Mi nombre es Leandro Garzón. Actualmente coordino el programa de desarrollo docente de la Vicerrectoría de Docencia y Entre Colegas es una iniciativa de esta dependencia. Nacimos, digamos, con la contingencia de esta pandemia, pero la iniciativa de Entre Colegas espera ser como uno de los sellos así muy importantes del programa de desarrollo docente. A lo largo pues, de estos meses, este se ha constituido un espacio para que los profesores de la universidad conversemos sobre asuntos que nos interesan, sobre asuntos que nos interesa compartir con el fin de que otras personas cualifiquen su práctica docente, y poco a poco pues hemos logrado vincular también a personas que no necesariamente cumplen funciones docentes en la Universidad de Antioquia, pero que consideran o se asumen desde una postura formativa, ¿cierto? Entonces hemos tenido también personas acá de personal administrativo que han compartido sus experiencias en las sedes y seccionales, por ejemplo, lo cual nos ha parecido supremamente ganador para la iniciativa este año. Producto de eso nuevo que está pasando, yo creo que va a ser el Entre Colegas que tenemos hoy. Es decir, un Entre Colegas al que personas de la universidad, docentes y no necesariamente docentes, se sintieron vinculadas y nos vienen a compartir pues como una experiencia. Yo creo que es bien interesante porque lo gestamos a partir de un diálogo con talento humano. Talento humano pues supo de nuestra iniciativa y nos planteó la posibilidad de llevar a cabo uno entre colegas que pudiéramos conversar junto con ellos, ¿cierto? Por eso hoy entonces tenemos a Yaidy Obregón de Talento Humano y a la profesora Mónica Moreno de la Facultad de Educación. Y ellos han preparado pues como una conversación sobre eso, la experiencia de trabajar en casa, que creo que a todos nos conviene hablar de eso el día de hoy, y de eso charlaremos, ¿cierto? Vale decir que Entre Colegas va, digamos, hasta 40 minutos de charla, tendremos 20 minutos para la conversación, para que ustedes puedan preguntarnos por el chat o levantar la manito con la herramienta de Zoom, y también pueden tomar pues como la voz. Bienvenidos de nuevo, muchas gracias Yaidy, muchas gracias profe Mónica por vincularse a nuestra iniciativa, y bueno, un saludo de parte de la Vicerrectoría de Docencia. Tienen la palabra entonces. Gracias Leandro por permitirnos establecer esa conexión entre la Vicerrectoría de Docencia y Talento Humano para contarles un poco hoy a través de una conversación cómo ha sido esa experiencia desde el relato de nuestra profe Mónica, que quisiéramos contarles un poquitico desde ese antes de llegar aquí. Y es que la profe y yo, en una conversación que estamos promoviendo nosotros desde Talento Humano desde que empezó todo este tema de confinamiento, pandemia, cuarentena, como lo queramos llamar, desde que empezó esta experiencia de trabajar en casa, desde Talento Humano hemos generado espacios de encuentro individual. Y en uno de esos espacios de encuentro individual fue inevitable no poder extrapolar todo eso que la profe me iba contando en el espacio para vincularlo a este espacio tan bonito que ha venido creando Vicedocencia, y es ese Entre Colegas. La conversación de hoy va a estar enmarcada entonces sobre esas prácticas para dinamizar la labor docente desde casa, promovido desde un enfoque más desde lo psicosocial, más desde ese corte subjetivo, desde esa condición humana que nos atraviesa y nos ha venido atravesando a partir de esta experiencia. Ese conversar lo queremos hacer desde la conexión de 3 microrelatos que hacen parte de una colección artística de una obra denominada Alicia en el país de una cereza. Entonces vamos a ir poniendo 3 relatos en estos 40 minutos de conversación y son los que nos van a permitir conectarnos con esa conversación, si les parece bien. Pero no quiero empezar este diálogo, esta conversación, sin antes escuchar ese saludo de nuestra profe Mónica Moreno. Profe. Eso. Buenos días para todos y para todas. Un saludo especial a la Vicerrectoría de Docencia por esta iniciativa que me parece muy valiosa Entre Colegas. Yo la vi varias veces anunciada cuando me llegaba al correo electrónico la invitación, pero sinceramente nunca me vi en ella. Pero Yaidy tiene esa hermosa
cualidad de persuadir a las personas que entran en contacto con ella, y me dijo, no, hagámoslo también para entre colegas, la conversación, y entonces aquí estoy. Y realmente cuando ya uno se mete en el cuento, se da cuenta de la importancia que tiene el diálogo entre humanos, que yo creo que eso es lo que vamos a vivir en este ratico que nos está dando la vida, un diálogo entre humanos, y la mejor manera que pensamos Heidi y yo para hacerlo es a partir de mi ópera prima, que es Alicia en el corazón de una cereza, que algunas de las personas que están conectadas han tenido la oportunidad de leerla y de escuchar los microrelatos en el canal de YouTube de la facultad. También un agradecimiento especial, por supuesto, a Heidi, a Talento Humano, por la invitación que me hacen, porque es la posibilidad de entrar en diálogo con ustedes. Entonces, nuevamente a todos, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué les parece? Antes de empezar con ese primer microrelato, que es lo que nos va a dar la entrada a esa conversación que vamos a tener tan bacana, tan profunda, tan de compañeros de la universidad, ¿qué les parece si nos trasladamos a ese lugar de la universidad en el cual nos tomábamos ese café, esa aromática, ese lugar chévere en el que nos acercábamos a conversar con el otro, a destruir el mundo, a arreglarlo, pero lo dejábamos ahí, en punta? Entonces, trasladémonos a ese lugar favorito. Por ejemplo, para mí, ese lugar estaba en el domo del 16, ese domo en el que yo cada vez que llegaba a las 7 de la mañana, primero llegaba ahí a tomarme ese café. Entonces, profe, ¿usted desde qué lugar de la universidad se traslada? No, pues sí, vamos a trabajar palabras con portes. Yo me voy para el aeropuerto, pero no junto a donde se venden las cosas que sabemos, sino a ese lugar donde se puede respirar un poquito el aire puro y se puede contemplar la naturaleza. Entonces, un poquito separado de donde están nuestros amigos, me haría ahí, a observar los árboles, el movimiento de los árboles, me ubicaría en ese lugar. Ok, ¿y Diego? Pues yo desde que ingresé a la universidad trabajo en la Facultad de Educación y siempre me ha gustado tomarme el cafecito y conversar y resolver los problemas en la jardinera del bloque 9. Ah, sí. Bueno, listo. Entonces estamos todos desde allá y nuestros asistentes, los que nos están acompañando hoy, ya ellos harán también su traslado a ese lugar donde les genera mil sensaciones, emociones o situaciones. Entonces les voy a compartir pantalla para que veamos entonces ese primer relato. Ella convierte su cuerpo en cómplice de sus palabras, las dichas, las calladas, las ausentes, las impuestas, las que no pudo leer en ese momento, las censuradas. Espera encontrar una expresión, la que sea capaz de poner su cuerpo a un lado de la mesa para llevarse aquella cereza hasta su boca. Sigue hojeando las palabras que saltaron de las nervaduras de las hojas. Comienza a sentirse como una desconocida que acaba de robar un libro y devora sus letras para salvarse de su inanición. Sin ellas, el sentido de su existencia seguiría amenazada. Recuerda que hay libros donde aparecen agujeros, túneles, máquinas encantadas, brujas y animales. Asegura haberlos leído todos. Recuerda los nombrados por sus amigos, y esto le permite decir que también leyó sus historias, aunque no las conozca. Presume de su capacidad lectora al argumentar la inocencia de algún personaje, cuando la historia es enigmática. Se compara con la mirada indefectible de los animales que aparecen en el libro de las fabulaciones de Alicia. Ellos, y por supuesto Alicia, le recuerdan su niñez.
Bueno, volvemos entonces después de haber escuchado ese hermoso microrrelato que nos regala varios elementos ahí para rescatar. Las palabras, el sentido de la existencia, la historia. Quiero empezar entonces este conversatorio pidiéndole a la profe que nos cuente un poco cómo ha sido ese sentido de ser docente, de pasar de trabajar desde la presencialidad a la virtualidad. ¿Cómo ha cambiado ese sentido? ¿O ha cambiado, no ha cambiado? ¿Cómo ha trasegado ese sentido de ser docente en esta experiencia de trabajo en casa, profe? Bueno, yo me voy a referir un poco a la pregunta de Heidi y luego la voy a articular con el microrrelato Palabras con Bordes. En mi caso, la forma de sentirme maestra y formadora de maestros no ha cambiado. Yo creo que más bien se ha afianzado con este momento de confinamiento. Yo en los textos que he escrito y en las conversaciones que tengo con las personas cercanas, no utilizo la palabra pandemia, porque yo pongo muy en duda todo lo que está ocurriendo. Estoy de acuerdo con que existe, seguramente la enfermedad existe, pero no estoy de acuerdo con las estrategias de confinamiento. Yo con eso no estoy de acuerdo y tengo muchas dudas al respecto. Entonces yo creo que más bien mi vocación como formadora de maestros se ha afianzado. ¿Qué pienso yo que podríamos articular frente a la pregunta que hace Heidi con el microrrelato? El microrrelato tiene un enunciado que para mí es muy importante, que se llama palabras censuradas. En palabras censuradas, yo lo pude vivir con mis maestros en formación en el semestre pasado. Ellos casi la mayoría del tiempo, mientras yo hacía los seminarios de práctica pedagógica, apagaban sus cámaras, sus micrófonos y había mucho silencio por parte de ellos. Entonces ahí yo me preguntaba, ¿por qué estamos cerrándole el espacio a la palabra? Porque hay muchas cosas, ellos venían sintiendo y sintieron muchas cosas de las que no querían hablar. Yo lo dije en uno de los textos que voy a publicar con la profesora Adriana Rollave. Lo psicosocial se puso al orden del día y las políticas de bienestar de la universidad se pusieron al orden del día. Pienso yo que sobre todo para nuestros jóvenes en todas las carreras de la universidad, porque hubo mucho mutismo por el encerramiento de los cuerpos. Y yo creo que ese encerramiento de los cuerpos está muy en relación con esas palabras censuradas, con aquello que no se quería decir. En algunos momentos ellos me plantearon en el seminario, en los procesos de evaluación de la práctica pedagógica, la impotencia que sentían de no poder ir a la universidad, ir a esos espacios a los que nos convocaba Heidi, que tanto nos gustan. Para ellos era demasiado angustiante. Entonces yo le decía a Heidi que en este conversatorio nos podríamos preguntar con los asistentes si este espacio, si estos momentos de confinamiento que se van a llevar todo el año, en algún momento como formadores de profesionales en cualquiera de las áreas, hemos sentido que nuestras palabras han sido censuradas o por el contrario la relación que tenemos con la palabra desde nuestro saber es una palabra que ha sido liberada al estar mediada por una pantalla y no tener nosotros que ponernos ni exponer nuestros cuerpos al diario vivir a los espacios abiertos de la ciudad. Otro elemento que me parece importante que se puede articular es cuando la narradora dice que cree haber leído todos los libros. Yo le decía a Heidi que también con los asistentes a este conversatorio entre colegas, eso también es un llamado. Nosotros a veces presumimos de que como somos formadores de profesionales, que tenemos todo el saber sobre nuestra área, pero ¿hasta dónde lo tenemos? Nosotros sabemos que la gran biblioteca del mundo es la biblioteca electrónica. Aquí yo le decía a Heidi, cuando estábamos preparando el conversatorio, le hablaba de la biblioteca de Babel de Borges, esa hermosa metáfora que él tiene allí sobre una biblioteca infinita, un conocimiento que es infinito, pero cuántas veces nosotros como maestros presumimos de tener un conocimiento que a veces no es muy claro, o de no poner en estado de cuestión el conocimiento. Entonces es otro concepto que me parece que vale la pena pensarlo y uno no sabe, yo no sé los escuchas si habrán sentido
que al estar esto mediado por la internet, casi que la ayuda con las bibliotecas digitales es casi que más que necesaria, porque ya no basta como lo hacíamos el año pasado, de entregar fragmentos de capítulos del libro fotocopiados, donde posiblemente nosotros estamos dirigiendo el sentido de un texto. Ya ahora es más que necesario acudir a esa gran biblioteca digital. Entonces, esa idea que tenemos a veces de poseer todo nuestro saber, porque somos especialistas en determinada área, ¿será que se ha visto cuestionada entre nosotros? El otro elemento que me parece importante es cómo entendemos ahora si la virtualidad para nosotros es una ventana para ir hacia afuera o es una ventana para contemplar ese bosque interior al que se refiere la narradora, la maestra, que es ese bosque de palabras. Allí creo que esos son los grandes elementos o unas primeras puntadas de lo que está allí en ese microrrelato. Y un elemento que yo le decía a Heidi que me parece importante es que creo que no tendría mucho sentido que entre colegas, por ejemplo, en mi caso, yo he estudiado un poco las estrategias didácticas y la didáctica universitaria, no tendría sentido centrarnos en cuáles han sido las estrategias que yo he implementado con mis maestros en formación, sino cómo hemos aprendido a hacernos más humanos en esta etapa de confinamiento y quizás hablar de aquello que no habíamos hablado con tanta claridad como lo hemos hecho este año debido a la situación en la que nos encontramos. Yo creo que esos son unos primeros elementos que pueden estar allí flotando al interior de ese microrrelato y que han tenido que ver con mi condición de maestra. El otro elemento que ha sido muy importante para mí fue la flexibilidad en el microcurrículo, esperar los tiempos de los estudiantes, casi que faltando 5 días para cerrar el semestre, ellos me entregaron los trabajos finales y ellos eran muy sorprendidos porque decían que en algunos casos los profesores no les permitieron eso. Y para mí, como todo se trastocó, los tiempos se trastocaron, para mí la relación entre cuerpo y palabra ha sido fundamental y estuvo muy trastocada. Mi meta fue de los 15 estudiantes, 5 cancelaron y 10 se mantuvieron. Y para mí fue muy importante precisamente porque fue aprender nuevamente a rescatar ese asunto de lo humano que tiene que ver con nuestra formación, con nuestra labor como formadores de formadores en cualquiera de las áreas del conocimiento. Eso es como inicialmente lo que puedo plantear en relación con la inquietud de Heidi, que por supuesto está en relación con este microrrelato número 2. Profe, antes de pasar entonces a ese otro microrrelato, quisiera, a partir de lo que usted nos nombra, de cómo es la importancia de esa relación cuerpo-palabra, quisiera hacerle otra pregunta antes de pasar al otro microrrelato, y es cómo poder abrazar a través de la palabra a ese otro que está al otro lado de la pantalla, ese otro que yo no le veo el rostro y no sé cómo está, cómo se siente, cómo está viviendo esta experiencia de estar un tiempo ya bastante grueso, porque ya llevamos más o menos, si la memoria no me falla, 6 meses en este encierro. ¿Cómo poder abrazar a ese otro con la palabra? Yo creo, me hiciste acordar un poco, yo nunca había implementado en mis cursos, por ejemplo, invitados, y el curso pasado tuvo 4 invitados. Tuvo una invitada internacional, que fue María García Esperón, porque el curso tiene un énfasis en la literatura infantil. Tuvo una invitada nacional, que fue Nilsa Ofir, un invitado local, que fue el profesor Gabriel, y nuestro poeta, que yo admiro muchísimo, que es Wilson Pérez, también fue otro de los invitados. Y yo creo que una manera de abrazar el cuerpo de los otros era mostrando otros cuerpos, que tal vez similares al mío o un poco cercanos al mío, también piensan que el confinamiento es un momento para repensarnos, para volvernos a mirar internamente, y yo vuelvo al bosque interior, a las palabras que todo el tiempo nos estamos diciendo mentalmente y que nos ha permitido retrotraernos, volver. Para mí el confinamiento ha sido como la oportunidad, y también lo digo parafraseando a los maestros en formación, la oportunidad para volver a mirarse al interior de sus casas, al interior de sus propios cuerpos y de su alma, y mirar qué es lo que estaba habitando en ellos,
porque cuando el mundo se nos presenta tan abierto, pareciera ser que lo que está afuera es más importante que lo que está dentro. Y resulta que lo que está dentro es fundamental para podernos saber, para saber de nosotros en el afuera. Entonces yo creo que cuando yo invité a esas 4 personas, ellos sintieron otro cuerpo y otras voces, y sintieron que esos otros cuerpos y esas otras voces también los estaban acogiendo. Y por ejemplo, en el caso de Wilson Pérez, yo estaba muy interesada en que mis maestros en formación interactuaran con él, porque él es una persona muy joven. Yo les decía, él tiene casi la misma edad de ustedes, él ha publicado bastante, el sello editorial que más le ha publicado es el sello Universidad de Antioquia, porque algunos pensaban que ya no había nada que hacer y que todo estaba perdido, porque a mí como cosa rara me caracteriza la duda. Trabajé mucho con ellos al comienzo las teorías de la conspiración, y yo sigo poniendo en duda todo lo que está pasando. Entonces había que buscar como un equilibrio entre esa duda y esa aguzar la mentalidad, o aguzar una perspectiva política, porque para mí lo político también ha sido muy importante, cómo aguzar y buscar desde lo que plantea Maylar Chantal una razón estética que nos permitiera en el curso poner un equilibrio entre lo político, entre lo estético y entre lo humano. Y esa fue más o menos mi apuesta formativa durante el semestre pasado, y va a seguir siendo la misma apuesta para este segundo semestre. Pero yo te propongo, Heidi, que hay unos comentarios interesantes en el chat, y yo también propongo que si alguna persona quiere hablar a viva voz sobre esto de lo que estamos conversando, sería muy interesante hacerlo, porque quienes me conocen saben que en estos espacios, y aun cuando estamos en un aula virtual o en un aula presencial, los sujetos no podemos estarnos tomando todo el tiempo la palabra, y menos los maestros, porque a veces nos creemos los superdotados, bien sea porque tengan 50.000 títulos, porque hayan publicado en las mejores revistas indexadas. Yo en eso no creo. Yo creo en los profesionales de la universidad, que cada vez los siento más humanos. Ante ellos yo me prosterno, como lo vamos a ver en el próximo relato, pero ante la soberbia yo no creo. Y yo creo que también un elemento muy de soberbia, cuando dice la narradora que le dice a sus amigos haber leído todos los libros, es también un llamado a esa soberbia que a veces manejamos los docentes, y sobre todo quienes ya tienen todo un goodwill, bien sea como escritores o bien sea como científicos, y yo en eso no creo. Yo eso lo pondría en duda. Entonces, qué bueno poder escuchar a quienes nos están escuchando. Ana Cecilia, por ejemplo, que es una mujer también de lo sensible, escribe otras voces dentro de los cursos. El profesor ya no es la figura central del aula, el aula se teje con otros. Dice también el mutismo y el encerramiento, pero también el no sentirse cómodos en sus hogares para tomar la voz como la toman en espacios institucionales. Ese comentario de Ana Cecilia me recuerda una anécdota. Como ustedes bien saben, al trabajar yo con maestros en formación, una maestra en formación contaba que cuando estaba en una clase virtual y estaba la cooperadora, que es la maestra en ejercicio, hubo un momento que un niño encendió la cámara, y cuando prendió la cámara, el niño estaba amarrado a la silla porque el niño no quería estar en esa clase. Y entonces la maestra le dijo a la madre, a la mamá, no, tranquilo, déjelo ir, volverá otro día a la clase. Entonces me hace pensar también eso en la discusión que en el movimiento pedagógico latinoamericano se viene teniendo en relación con las bondades, pero también con las imposibilidades que tiene el formarse pedagógicamente en la casa, o el formarse en el espacio tradicional de las instituciones educativas y del aula. Todo ese tipo de situaciones son las que vienen ocurriendo con la educación en casa o en la educación remota, como la llama el Ministerio de Educación Nacional. Me hizo acordar, Ana, de esa situación. No sé, entonces. Inclusive en este microrelato al que vamos a pasar, habla mucho sobre despertar la curiosidad del otro para construir conocimiento. Y es quizás ese reto que tenemos ahora desde ese trabajo virtual. Tenemos que inquietarnos e inquietar un poco más para que ese otro que está al otro lado
también se vincule, también participe, también promueva, y no solamente desde acá. Algo así muy parecido como lo que usted decía, y es soltar un poco esa pedantería del conocimiento que a veces en vez de acercar nos aleja un poco. Entonces los invito a escuchar el otro microrelato. Eso, y ahorita leemos el comentario de Ana Cecilia, que ya aclara a qué se refería. Listo, Ana. Muchas gracias. Bueno, entonces este microrelato, La curiosidad del aprendiz de maestra, es hermoso. Los invito a que pongan mucha atención a este microrelato. Curiosidad del aprendiz de maestra. Había algo que le hermanaba con Alicia. Su boca. Sí, ambas debían abrirla para sobrevivir a los otros o a su propio deseo. Ella, la maestra, había escuchado en la universidad un par de historias más de las experimentadas por Alicia. Pero Alicia tenía la capacidad de aventurarse y dejarse sorprender. Emociones que ella había olvidado. La transformación de aquella niña era al mismo tiempo la suya. No podía creer que una exploradora y una cereza también fueran sus maestras. Ese diminuto fruto de color rojo la obligaba a tener una experiencia de lectura diferente, íntima, personal, sin guardianes de la imaginación. Alicia sería la salvadora de su capacidad de invención y de paso la incitadora de una nueva palabra. Aventurarse, preguntar y escuchar historias sin sentido. Eran actividades a las que estaba acostumbrada aquella niña de goma. Esperaba encontrar nuevas sensaciones, como las que pudo vivir caminando con Alicia. Esa pequeña aventurera se había dejado seducir por la palabra «bébeme». El saber de esa expresión se convirtió en el sabor de su primera salvación. Su contenido la llevó a contemplar lo que estaba enfrente de su mirada. Comenzó a sentir el llamado del bosque. Fisgoneó a través del pequeño vidrio lo que aparecía ante sus ojos. Contempló la luz que caía sobre los arbustos, siguiéndola en espiral. Le pareció saber que, si los árboles hablaban, las flores bailaban y las hojas estiraban sus lenguas hasta deslizarlas por el pequeño vidrio que las separaba del bosque. No había ninguna duda. Ella los necesitaba. Su indefensión la hizo prosternarse ante la grandeza de la naturaleza. Bueno, entonces con este microrelato damos paso a algunas palabras que yo creo que han acompañado toda esta experiencia, todo este cambio inesperado que hemos vivido a partir de este confinamiento, y es el tema de las emociones, la transformación, las sensaciones, la capacidad de invención, el aventurarse, experiencias íntimas, personales, que transforman esa situación que hoy estamos viviendo. Profe, yo quisiera que nos compartiera, nos narrara o nos relatara cómo es trabajar desde casa siendo mamá, esposa, hija, docente. Cuéntanos un poco más de ese relato. Bueno, yo creo que en mi caso fue realmente fácil, pero no en otros casos fue supremamente difícil. En mi caso porque fue fácil, porque mis hijos son ya personas adultas, están muy grandes. Mi esposo es activo en su trabajo y tiene su trabajo. Somos una familia pequeña, una hija, un hijo, mi esposo y yo, somos 4 personas, entonces era muy fácil para mí.
no ocurre lo mismo, por ejemplo, para las personas que tienen hijos pequeños. Por ejemplo, me acuerdo de ti misma cuando la semana pasada estábamos preparando el conversatorio y Heidi me decía, pero es que no te escucho, revisa tu computadora, tienes problemas. Y resulta que su niño de 7 años le estaba haciendo pilatunas alrededor de su computadora. Y, por ejemplo, en aquellos casos de los sectores populares de esta educación remota, donde me han contado las cooperadoras, donde solamente existe un celular para que se conecten varios niños y varias niñas, o donde los padres de familia no tienen las condiciones educativas y a veces psicológicas para atender la formación de los hijos. Entonces ahí sí que es bien compleja la situación. Entonces yo diría que en mi caso eso no fue traumático, no fue ningún problema, además porque por la edad que me caracteriza, y por mi espíritu desde muy joven, tengo un poco la cualidad de organizar mis tiempos, de saber distribuir muy bien el tiempo. Entonces, para mí, este confinamiento no fue nada atípico, difícil, no. Para mí antes fue un momento para volver, como lo he reiterado tanto, a ese bosque interior en el que trato de llamar la atención en el relato. Volviendo entonces al relato, yo creo que hay un elemento muy importante que yo emplazo a los escuchas, es la relación maestro y discípulo. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado con estudiantes que se convierten en nuestros maestros. Y cuando estos estudiantes se convierten en nuestros maestros, nosotros ¿qué actitud asumimos? Si lo sentimos de esa manera, o aquí cuando yo digo esto en conversaciones, me acuerdo mucho de Guillermo Bustamante Zamudio, que seguramente tendría muchas críticas a lo que yo acabo de decir, porque él plantea que las relaciones entre profesor y estudiante necesariamente deben ser asimétricas, porque se supone que el otro tiene un saber. En algún momento, en alguna conferencia, lo planteó Guillermo Bustamante, es un profesor de la pedagógica, a quien respeto mucho, tiene una producción académica bastante vasta en el campo de la lingüística y de la semiótica. Sin embargo, yo creo que toda regla tiene su excepción. En mi caso, aquellos estudiantes que tienen esa capacidad de escribir, de hablar y de pasar eso por su cuerpo, como en el caso de Wilson Pérez. Wilson Pérez nunca fue mi estudiante, pero tuve la oportunidad de entrar en contacto con él cuando estaba terminando su carrera profesional, porque él quería participar en un evento y quería que yo le consiguiera un hospedaje, que fue un evento en la Universidad de la Amazonia en Florencia, Caquetá. Y a mí sinceramente me parece que es un chico bastante brillante y es demasiado joven. Y yo le decía a él que para mí él era un espíritu muy antiguo por la sabiduría que había en él. Entonces yo creo que esa relación maestro y discípulo es una relación muy bella. Yo creo que en Oriente, en la cultura oriental, a veces nos ha enseñado muy bien cómo establecer esas relaciones de compasión, esas relaciones de aprendizaje mutuo. Y yo creo que nosotros muchas veces nos hacemos los de la vista gorda porque nos da cierto temor a que nuestros estudiantes, como dice el adagio, que el estudiante supere al maestro. El otro elemento que es importante allí, mientras en el microrrelato anterior hablábamos un poco de silenciar las palabras, aquí se habla de abrir la boca para sobrevivir con los otros, y aquí retomo entonces lo que dice Ana Cecilia. Ana Cecilia dice, no, yo hacía alusión también con el tema de que las casas no siempre son ambientes calmados y amables, para que los chicos tengan la confianza de abrir la cámara y hablar. Eso es cierto. En uno de los conversatorios de la Red Colombiana de Lenguaje decía Alice Castaño que ella al principio le dio mucha dificultad a interactuar con sus estudiantes y saber que todo el tiempo tenían las cámaras apagadas y que solamente veía la letra inicial de la persona. Pero ella también decía que hubo un momento donde ella comprendió que nosotros estábamos entrando a la intimidad de la casa. Entonces hay otro elemento que yo creo que vale la pena que nosotros formadores de profesionales lo pensemos, es cómo
cuál es la simbología que representa para nosotros simbólicamente la casa como espacio de formación. Y que al interior de las casas de los estudiantes, ustedes bien saben que es como si fuera el alma interior, toda esa interioridad que muchas veces nosotros no mostramos, y está bien que no la mostremos porque hay elementos de lo íntimo y de lo personal que solo nos pertenecen a cada uno de nosotros, pero pasando esa reflexión al plano de lo pedagógico, nosotros como formadores de profesionales en la universidad, ¿qué concepción tenemos de la casa? Y yo creo que a nosotros en la Universidad de Antioquia, a casi todos los profesores nos tocó ver, ponernos, aquí había otro elemento que era muy importante, que es el elemento del vidrio. Ella miraba a través del vidrio, y yo aquí retomo un elemento muy importante de Chantal. Chantal dice en términos filosóficos lo importante que es pasar del vidrio al espejo. Y pasar del vidrio al espejo fue precisamente, volviendo al microrrelato, lo que hizo Lewis Carroll con Alicia a través del espejo y Alicia en el País de las Maravillas. Con la metáfora de pasar del vidrio al espejo es que nosotros volvamos a ver nuestro propio rostro. Y hay uno de los microrrelatos que dice que Alicia empezaba a jugar con las olas y se espejeaba en ellas, pero ella no sabía si el rostro que estaba viendo era el de ella o era otro rostro diferente. Entonces, esa metáfora del vidrio y el espejo nos pone en relación con la pantalla. Entonces, la pantalla, la internet, el uso de las herramientas virtuales, ¿qué está significando para nosotros y qué está pasando al otro lado de la pantalla cuando nosotros estamos en procesos de formación? Yo me acuerdo que el semestre pasado, una de las chicas se le fue mal la mano y mostró su pantalla, y resulta que ella estaba completamente acostada en su cama, se veía que estaba toda empijamada, y cuando se dio cuenta que su cámara estaba encendida, inmediatamente la apagó. A mí esa imagen nunca se me va a olvidar, pero ella de alguna manera disfrutaba del seminario y de la clase estando en ese estado de cierta comodidad, aunque su trabajo final fue un trabajo muy bello. Los trabajos finales de ellos mostraron un poco cómo estaban viviendo el confinamiento, porque esa fue la pregunta principal que nos atravesó todo el semestre, hacer mediaciones estéticas que mostraran la manera como estaban viviendo el confinamiento, y esas mediaciones las vamos a publicar en una edición que se va a llamar Casa de Algodón, donde vamos a publicar las creaciones literarias de los maestros en formación. Pero volviendo al tema, entonces, cuando el vidrio se convierte en espejo, y el otro tema importante era una sola palabra que dice ahí, que era la palabra bébeme. ¿Cuántas veces nosotros, como formadores de profesionales, nos acuñamos en una palabra y sentimos que una palabra se convierte en nuestro comodín, se convierte en nuestra identidad como personas? ¿Qué hacemos nosotros con esa palabra? Esa palabra es una expresión que simplemente la sacamos, la lanzamos a ellos como para mostrar que tenemos conocimiento de ello, o nosotros, como dice Chantal, a mí me gusta mucho la propuesta filosófica de Chantal y estética, las palabras nosotros las aprendemos a saborear, las aprendemos a sentir, aprendemos a jugar con ellas, porque es que muchas veces nosotros somos muy, muy estructuralistas en nuestros discursos, y queremos que los chicos, casi siempre en nuestros discursos, nos digan, como se dice en el adagio, en el argot de nuestra área, la casa de citas, como dijo fulano, como dijo perano, como dice sutano. Y acuérdense también la gran pregunta que muchas veces le lanzamos nosotros formadores a los profesionales: ¿y tú qué piensas? ¿Y cuál es tu expresión? ¿Y tú qué dices? ¿Y cuál es la palabra que está resonando en ti? Entonces yo creo que este microrrelato 3, la curiosidad del aprendiz, también nos convoca a que nosotros nos pensemos cómo es nuestra relación con las palabras que hacen parte de nuestros saberes y de nuestras formas de entender la relación de enseñanza y aprendizaje con el otro. Profe, acá es muy alusivo a lo que usted nos nombra, nos dice Diego Leandro. En mi caso, el aislamiento hizo que me acercara mucho más a los estudiantes. La situación actual hizo que tuviéramos que hablar de cosas que normalmente no hablamos con todos los estudiantes. Por ejemplo, estoy enfermo, no hay plata para internet, mi computador no sirve, no he dormido bien.
Profe, ¿se parece a su realidad? Sí, claro, claro que sí. Para mí el semestre pasado, el primer trimestre fue muy complejo, porque en ese primer trimestre yo intenté apoyar a pues apoyé a 3 maestros en formación en distintas circunstancias que tienen que ver con lo biológico, con lo anímico, con lo económico. Y me pareció bonito, por lo menos hubo uno de ellos que al entregarle un dispositivo móvil, la alegría de ese chico fue enorme y el trabajo final y los trabajos de ese chico fueron bastante significativos. Sin embargo, en mí habitaba la dualidad y vuelvo al tema de lo político, porque el Estado delega en los ciudadanos las responsabilidades que son del Estado, que son responsabilidades que deben ser de un Estado y que debería ser es un Estado protector, un Estado que acoge, y finalmente quedan las soluciones en manos de los individuos, como si fueran un asunto personal. Pero fue bien significativo y nos dimos cuenta, los profesores universitarios, realmente de las características que tienen nuestros estudiantes, donde una gran mayoría son estratos 1 y 2 y en las difíciles condiciones que se forman y que trabajan. Y por eso yo les insistía mucho que teníamos que seguir luchando por una educación pública y que nosotros no podíamos dar el brazo a torcer, porque muchos de ellos decían que ya no tenía sentido seguirse formando y que iban a esperar a que todo esto pasara y se reintegraban a la universidad. Y yo les hablaba mucho de esos niños y esas niñas por las características del curso, que qué bueno que tuvieran la oportunidad de conocerlos a ellos y de ver también sus propuestas de innovación didáctica. Acudí mucho a ese recurso del elemento de lo compasivo, porque vuelvo e insisto, si nosotros no aprendemos a tenernos primero nosotros mismos compasión, no podemos sentir compasión por los otros. Y como dice Nelly, si nosotros aprendemos a tener ejercicios compasivos, es posible que pensemos en una educación otra y que veamos la formación desde una perspectiva distinta. Y nosotros en las aulas universitarias poco se nos habla del concepto de la compasión. Y a mí me parece que el concepto de la compasión es fundamental para que podamos crecer como humanidad. La compasión va muy ligada con esos procesos empáticos que uno puede establecer con el otro sin quitarle también la responsabilidad al otro de generar estrategias, ¿cierto? De generar estrategias para forjar, para mantener, para transformar. Diego, ibas a decir algo porque activaste el micrófono. No, simplemente pues como a reafirmar lo que escribí. Yo sí creo que esta contingencia hizo que tuviera otro tipo de relación con los estudiantes. Y eso que señala la profesora Mónica, pues como darme real cuenta de quiénes son los estudiantes que están en nuestras clases, de cómo viven, ¿cierto? De las dificultades en muchos casos que tienen, no solo económicas. También quiero hacer énfasis en eso, ¿cierto? Hay dificultades del orden humano, ¿cierto? Que no creí que fuera a conocer y que fue, pues, quiso pues como el destino, no sé, que fuera esta la oportunidad para hacer como ese acercamiento a ellos, pues saber que tienen enfermedades de no sé qué tipo o ausencias de no sé qué otro, ¿cierto? Eso no había pasado, yo creo que antes o no con tanta frecuencia en lo que llevo siendo profesor en la universidad. Y creo que fue una ganancia, en el sentido que finalmente planteamos ese curso, pues, lo planteo en pasado porque ya cerró el curso, ¿cierto? Pero fue como un espacio para acompañarnos, para yo acompañarlo a ellos y acompañarme a mí también, ¿cierto? Aprendimos lo que había que aprender del curso, pero además logramos que en esos días tan duros, me estoy refiriendo al segundo mes, tercer mes del confinamiento, logramos que fuera un espacio para acompañarnos, para leernos algo, escucharnos, en fin, creo que ahí cumplimos una labor muy importante como profesores. Eso que dice Diego es tan importante. Inclusive cuando se estaba en la presencialidad uno se pregunta mucho por qué este estudiante no se conecta.
¿Por qué este estudiante no participa? ¿Por qué este estudiante no se inquieta? Y ahora en esta pandemia uno puede identificar ese por qué, ¿cierto? Porque si esas problemáticas afectivas, emocionales, cognitivas, no le permiten, pero a veces vamos tan ligeros por la vida que no nos permite sentarnos con ese otro y preguntarle, hey Diego, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué sentís? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué te encontraste? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te ocupa? A veces esa labor de ser docente, que más allá de una profesión, un saber que uno pueda tener, es vincular esa condición humana. Definitivamente yo creo que, decía una profe en estos días en uno de los espacios que tuve, me decía, definitivamente este confinamiento es la posibilidad de oportunidad para terminar esa tarea que no pudimos culminar por el tema de eso que castigamos tanto, que es el tiempo, pero que realmente pues va vinculado a otros asuntos. Bueno, ¿qué les parece si vamos a ese... Bueno, antes de pasar a ese último relato, profe, ibas a decir algo. Sí, la profe de Milena, Andrea, dice, si bien se ha evidenciado la dificultad y lo que implican los límites, son precisamente estos los que realmente han nutrido de aprendizajes y experiencias innovadoras. Y como lo dicen ustedes, nos permiten abrazar el otro aún en la distancia. Muy bien. Total, porque además no es un distanciamiento social. Profe, Mónica, si retoma la intervención anterior, la de la profesora Mariela. Sí, Mariela, Está sí. bien bella. Sí, yo extraño las eróticas del aula, no interiorizo los cuerpos en cuadrículas, tengo nostalgia de los gestos, las miradas, los olores, los movimientos, las formas de los cuerpos, los objetos, los abrazos, pero hemos aprendido el sentido del cuidado entre nos, de abrazarnos con las palabras y las solidaridades. Sí, Mariela, por supuesto que sí, eso es necesario. Listo. Y entonces, terminando con ese valor tan bonito que es la solidaridad que teníamos por allá encerradito en el baúl de los recuerdos y que ahora nos toca la puerta y nos dice, ábreme por favor, vinculamos entonces el último microrrelato. De regreso al bosque interior. Al bosque interior. La maestra regresó a su estado de incertidumbre. Era consciente de que se encontraba en el filo de la cereza. Volvió a sentir el fluir de las nervaduras de las hojas pasando por sus manos. Recordó la palabra texto en sus diversas versiones. Como estrella, cuando levantamos la mirada hacia el cielo y nos dice lo que muestra. Instrumento de cuerda, al permitirnos distinguir la diversidad de tonos en busca de una melodía. O al descubrir el interior de una muñeca rusa y observar que de ella salen otras similares. Estaba a punto de descubrir la palabra clave. Antes de pronunciarla, se prosternó igual que Alicia, pero ante su primera maestra. Le agradeció a su madre recibirla en su seno y permitirle juntar palabras desconocidas sobre su cuaderno de lectura. Reconoció en la maestra de manualidades de la escuela el desorden creativo que a veces la asistía cuando leía un cuento. Resaltó de sus compañeras del colegio la mirada acuciosa de la juventud que todavía conservaba. Honró a sus maestros de literatura. Le habían permitido descubrir otros mundos posibles. Se hizo semilla de diente de león con sus hijos. Se enterneció con los amores furtivos y amó a los incondicionales. Se despidió agradecida de los amigos Alondra, como si se tratara de los lectores Alondra de Cortázar. Y con los indesmayables, esperaba envejecer para el asombro, como lo diría Chesterton. Bueno, ese microrrelato es de regreso al bosque interior. Tiene también un sinnúmero de palabras que yo creo que se vinculan perfectamente a este espacio de conversación que ya va finalizando, y es el tema de la incertidumbre, el desorden, el caos, el asombro que tenemos por ahí abandonado y el tema de la vulnerabilidad. Profe, doy paso a en esta conversación que nos pueda contar un poco, a partir de esa experiencia de estar en casa y frente a eso que no sabemos cuándo
vamos a llegar a esa tan anhelada normalidad? ¿Qué estrategias se ha venido encontrando usted en el camino? ¿Qué prácticas se ha venido encontrando en el camino para seguir siendo profesora, para seguir siendo mamá, para seguir siendo esposa? ¿Qué tiene para recomendarnos, por decirnos? Bueno, ahí sí voy a nuevamente a responder un poco a la inquietud de Heidi y luego voy a referirme a este último microrrelato de Regreso al Bosque Interior. Yo le decía a Heidi, pues para mí ha sido un momento ideal. Yo me vine a vivir a Marinilla. Era un proyecto que yo tenía con mi esposo y con mi familia desde hacía 5 años y ya lo logramos materializar. He aprendido entonces a estar más en contacto con la naturaleza y el contacto con la naturaleza me ha permitido apaciguar mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Les quiero contar una pequeña anécdota. Yo hace más o menos un mes tuve la oportunidad de interactuar con los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Copacabana. Ellos, la institución, desde el grado 6º hasta el grado 11º, cada grado leyó uno de los microrrelatos y los organizamos al azar por grado y el primer microrrelato, que se llama La persuasión de la cereza, precisamente le correspondió al grado 6º, el grado menor de los grados del nivel de la básica secundaria. Y me llamaba mucho la atención porque en el chat los niños decían que si yo estaba loca en el momento que escribí ese microrrelato porque ellos no lo lograban entender. Y yo pues en mi cualidad de maestra, que yo adoro ser maestra y formadora de maestros, yo utilicé un poco la metáfora de la piscina. Y yo les decía, yo quiero que se imaginen que estamos todos nosotros en el borde de una piscina y que nos vamos a sumergir en la piscina. Y yo les decía, yo sé, seguramente muchos de ustedes saben nadar. Entonces los que sabemos nadar nos vamos a sumergir en la piscina y a medida que vamos descendiendo nos vamos a quedar un rato allá al interior de la piscina, vamos a abrir los ojos y vamos a ver qué está pasando por esas aguas profundas de la piscina. Entonces yo les decía, es como si nosotros estuviéramos aquietando un ratico el cuerpo. Aquietar un ratico el cuerpo para poner en reposo nuestros pensamientos. Esa fue entonces la metáfora que yo utilicé con ellos. Y cuando yo me vengo a vivir acá en Marinilla, eso es lo que yo pretendo hacer, porque yo pienso que nosotros estamos hechos de demasiados ruidos. A mí me parece muy bonito lo que dice la profe Mariela de esa solidaridad, de sentir los cuerpos y de sentir los olores. Y yo sé que eso es necesario, pero lo hablo también desde mi horizonte y tal vez por mi edad, también como es de importante recogerse para poderse vivir con los otros de una manera distinta. Eso es lo que yo he hecho, recogerme un poco para aprender a vivirme con los otros de manera distinta, para cuando llegue el encuentro, tal vez verlos de otra manera y no como los había visto siempre. Eso es más o menos lo que yo he intentado hacer y yo le agradezco mucho a este confinamiento la posibilidad que me dio de estar en contacto con la naturaleza y de que no tengo las afugias de que debo tomar el metro, de que debo levantarme 2 horas y media o 3 horas antes para llegar a la universidad, porque yo vivo en Medellín, vivo en el sur del área metropolitana y la universidad queda hacia el norte. Yo agradezco mucho entonces al confinamiento que tenga tiempo para sumergirme en ese bosque interior y en esos pensamientos y por lo general 1 hora antes de yo dormirme o 2 horas antes pongo el canal de YouTube en música instrumental y en conciertos. He aprendido, todo el año pasado fue muy bonito para mí porque yo todos los domingos, mientras hacía mis oficios domésticos en Medellín, mientras cocinaba, ponía la emisora de la Bolivariana. Y allí hay 2 programas que a mí me han cautivado mucho, que es Acusticón y el programa que tiene que ver con la música, Musicofilia, de Fernando Pavón. Y en musicofilia, aunque yo no toco ningún instrumento ni nunca he estudiado música, él de todas maneras logra desarrollar en los perceptores de su discurso algunos elementos de la música. Entonces, para mí, casi siempre 1 hora, 2 horas antes, yo escucho música.
y no música donde aparezcan la palabra articulada, donde aparezcan estrofas entonadas, sino solamente donde estén hablando los instrumentos, para que los instrumentos toquen mi alma y toquen mi cuerpo. Entonces, eso ha sido parte de los nuevos hábitos que con este confinamiento yo he podido adquirir y con los que me siento bastante tranquila y bastante satisfecha. Bueno, y en relación un poco con el microrrelato, yo le decía a Heidi la semana pasada que ese microrrelato tiene una gran palabra que lo sintetiza y que tiene que ver también con mi forma de ver y mi estilo de vida, y es la gratitud. Nosotros, yo creo, y aquí hay muchas personas, y todos hemos estado en contacto con textos literarios, no sé si ustedes recuerdan algunos textos en los que, por ejemplo, se habla de la persona que sale del campo a la ciudad, se empieza a formar como profesional, consigue muchos éxitos profesionales, y cuando le preguntan su procedencia, niega su procedencia y niega su familia. Eso ocurre mucho en nuestro medio. Nosotros a veces nos da temor reconocer que venimos de casas humildes, que venimos de una formación humilde, porque pareciera ser que los medios de comunicación nos venden la idea de que si no somos youtubers, si no somos los grandes científicos o los grandes escritores, no tenemos mucho que hacer en esta vida y en este planeta. Entonces, para mí lo más importante aquí era la idea de la gratitud. Y la gratitud comienza por aquellas personas que nos han engendrado, que es nuestra madre, que por supuesto nuestros padres pusieron ahí su esperma para que nos pudieran engendrar, pero es también un acto de gratitud con el pasado de nosotros como profesionales, de los maestros que tuvimos en la escuela y de los amigos que también nos han permitido crecer. Entonces ese era un elemento que yo quería rescatar mucho allí, y hablaba allí de los amigos indesmayables. Construir en esta época de confinamiento las amistades ha sido complejo, porque si bien casi todos las hemos logrado mantener conectándonos por estos medios y conectándonos a veces con nuestras familias por medio de un Zoom o por medio de un Google Meet, aquí es donde se han puesto en estado de cuestión qué tan fuertes son esos lazos filiales y qué tan fuertes son esos lazos de colegaje que estamos viviendo. Entonces yo creo que también fue otro momento importante en la vida de todos nosotros, los que estamos aquí, los que no están, cómo entender esos lazos, las fortalezas que tienen estos lazos y cómo reinventarnos otras maneras de acercamiento a la familia, a los amigos, y un reconocimiento, vuelvo y repito, a lo que son nuestros ancestros y a ese pasado que hoy nos permite estar acá y que nos permite ser profesores de una universidad como la nuestra. Ajá. Gracias, profe. Me quedó retundando el tema de aquietar el cuerpo. Aquietar el cuerpo en medio de tanto ruido, en medio de tanta incertidumbre y no certeza, en medio de tanta información que a veces nos abruma y nos satura y no sabemos qué hacer con todo eso. Es un buen punto de partida para vincular esa responsabilizarse a uno mismo, para poder extraerse de una realidad que a veces en vez de relajar y abrazar, como que me asusta, ¿sí? Como que me preocupa. Pues yo no quiero dejar pasar este momento sin antes escuchar un poco también la experiencia de nuestro profe Diego Leandro, y es qué estrategias has venido tú utilizando y encontrando para estar bien, para cuidarte, para cuidar esos lazos que nos dice la profe, para seguir fortaleciendo esos vínculos, Diego. Mira, aquí también fue muy importante como el apoyo de lo que nos da la universidad. Yo también vi la necesidad de pedir ayuda, ¿cierto? Uno no se la sabe todas. Y por recomendaciones también de un profesional de allí, pues que he implementado el ejercicio en las mañanas, la meditación, estoy hablando pues como de lo personal, ¿cierto? Escribir, algo con la estética también me sugirieron, ¿cierto? Si dibujaba, si pintaba, cultivar eso también. Y creo que pues eso sabemos que nos salva siempre. Y esta vez yo creo que fue muy importante, pues la relación que tengamos con
con el arte y lo lúdico y el cuerpo ha sido muy importante en este tiempo. Y creo que esa experiencia también ha sido como transmisible a los mismos estudiantes. En eso que uno habla en los 10 minuticos antes de comenzar la clase, en fin, uno pasa también eso, me parece, a los estudiantes. Contarles qué he hecho, cómo lo he manejado, ¿cierto? Es otra manera de formar también, pienso yo. Pero creo que eso, la relación con el cuerpo y con el arte ha sido lo que nos ha salvado en estos días, pienso yo. Bueno, Diego, nos cuentas ahí unas estrategias que me parece que cada uno desde sus recursos más propios, más próximos, pudiera vincular una realidad. El tema de establecer la relación entre el arte y el cuerpo, el tema de hacer ejercicio, escribir, pintar, como lo llamemos, desde esa exploración que nos permite el arte como espacio de expresión, y los 10 minutos de todos los espacios que he venido escuchando a los profes de manera individual. Esta para mí es una estrategia nueva, y es vincular en el ejercicio de ser docente esos 10 minuticos para preguntarle al otro cómo estás, qué has hecho, ¿sí? ¿Cómo vas? ¿Qué ha pasado antes de llegar a clase? Entonces es una estrategia muy positiva. No sé, nos gustaría escuchar un poco, no sé si los asistentes quieran relatar un poco cómo ha sido esa experiencia de trabajar desde casa, desde esa labor de ser docente, qué se han encontrado, qué han explorado, cómo se han reorganizado en medio de tanta incertidumbre. No sé, Diego, si hayan preguntas ahí en el ítem de preguntas y respuestas. No. No, las intervenciones han sido todas públicas y bueno, no sé si alguno se anime a preguntar por el chat o levantar la manito para tomar la palabra, para que vayamos cerrando, porque precisamente pues con el propósito de no cansarlos, ¿cierto? Es que llevamos a cabo el entre colegas de 1 horita para conversar. Entonces, para que vayamos cerrando, los profes que se animen a participar o las personas que están conectadas. En el chat dice Ana Cecilia, cuerpos confinados, pero entre comillas, entre ruidos, la maravilla, lo saludable que resulta el silencio, ciertos silencios. Dice Milena Andrea, es que realmente el arte salva la vida, no en vano hace parte de la dimensión lúdica del ser humano. Dice Ana Cecilia, muchas gracias Mónica por la belleza de tu obra, por tus sabias palabras, por esta conversación con la cual sigues inspirándonos. También a Heidi y Leandro por ser tan buenos compañeros de conversación. Si alguien quiere intervenir para que le activen el micrófono, miren que Heidi hace una pregunta muy importante, también ustedes cómo han vivido este momento. Yo le decía a los maestros de formación que este momento tiene que quedar registrado en la historia y este momento va a ser muy importante para las nuevas generaciones. Entonces yo creo que es muy importante las reflexiones que nosotros estamos haciendo, porque en los próximos 10 años ojalá esto no se vuelva a presentar, aunque las teorías de la conspiración señalan que es posible que se vuelva a presentar. Entonces, qué rico poderlos escuchar para terminar, como dice, por supuesto, Leandro, que ya estamos terminando. Bueno. Los interrumpo, si de pronto tiene algún inconveniente para levantar la manito, lo puede escribir en el chat, yo quiero hablar y yo de una vez les habilito el micrófono. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, mientras alguien se anima a participar, aunque ya ha venido participando a través del chat, quisiera manifestarles que de parte de la División de Talento Humano, desde que empezó todo el tema de confinamiento, para nosotros ha sido una ocupación poder acompañar a nuestros profesores y administrativos en todo este asunto de trabajar desde casa. Para ello, entonces, aplicamos una encuesta a nuestros profes y administrativos. De esa encuesta hemos generado algunas estrategias grupales individuales que nos permitan estar ahí, ¿sí? Si bien no podemos estar desde lo físico para abrazar, sí podemos abrazar desde la distancia. En ese abrazar, pues estamos promoviendo mucho el mensaje de cuidarse y cuidar a los otros. Y en ese tema de cuidarse es poder trabajar bajo 3 principios, que es el tema de la flexibilidad, el conversar y llegar a acuerdos, como esa posibilidad de poder tener un poco de relaciones más sanas, más respetuosas, más de cordialidad con el otro. Y en esa misma vía también estamos vinculando el tema de la responsabilización
de lo que es poner el límite entre la relación laboral y personal. Cómo yo poderme autorregular para no hacer que esta experiencia de trabajo en casa sea tormentosa, que me enferme, que me afecte mis lazos, mis vínculos, el relacionarme como con otros. Entonces, ese mensaje se los quería traer hoy aquí porque ha sido un asunto en el que hemos venido trabajando, estamos aprendiendo también, probablemente no hemos podido llegar a todos al mismo tiempo, pero empezamos y en esos acercamientos son muy positivos, pues prueba de ello está este conversatorio con la profesora Mónica. Profe, no sé si quieras manifestar algo antes de que demos ya cierre a este espacio mientras una persona se anima a participar. Mariela dice, muchas gracias Mónica por recordarnos otros lenguajes en la pedagogía que ahora es trivializada, vuelta a instrumento, por poner lenguajes sensibles. Muchas gracias también, por supuesto, a todos, a la vicerrectoría, a Heidi, a todos los asistentes. A Lutari dice, yo creo que es muy valioso escuchar cómo se ha fortalecido nuestra capacidad humana para escuchar y abrigar la urgencia del uno a uno, como el hacer profesional se ha puesto al servicio de escuchar y entender a los otros con quienes cotidianamente nos encontramos. Muy bien. Qué espacio tan generoso y bonito. También muchas gracias, profesora, y a todos los asistentes y quienes participaron en el chat. Bueno, entonces yo creo que podemos cerrar. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias a las personas que participaron hoy, que nos escucharon, que opinaron por el chat. Muchas gracias, Heidi, por invitarnos. Pues esto fue como una invitación mutua, ¿no? De entre colegas a talento y de talento a entre colegas. Muy interesante que podamos hacer esos diálogos. Siempre va a ser una muy buena experiencia. Profe Mónica, ha sido un placer escucharla, volver a escucharla, hablar de su experiencia. Sé que los profes, los participantes que tuvimos hoy, pues nos inspiramos de diversas maneras a partir de los que escuchamos y esperamos que también quienes vean la grabación de la charla pues puedan hacerlo. En una semana más o menos les estaré compartiendo y por los medios de la vicerrectoría lo van a ver la grabación de la charla, porque hay gente que no pudo venir, ¿cierto? Y siempre habrá como otra posibilidad de acercarnos a este espacio. Nos vemos entonces dentro de 15 días con otro Entre Colegas. Esta vez vamos a hablar de la pregunta en la enseñanza de las ciencias. Pronto les compartiremos la publicidad con la fecha y hora exacta y el enlace para la inscripción. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos pronto y quedamos entre colegas.